ya está conmigo el doctor Moreira y vamos a analizar las informaciones más importantes. Hombre, ha vuelto a la picota Carlos lo de NICAAC. Yo esta mañana en el despunte hacía una explicación. El NICAAC ha sido una intriga para mí de parte de grupos políticos frustrados en el país que antagonizan a Ortega y han dispuesto, para no decir indispuesto, a una serie de congresistas que adversan la llamada izquierda, que para mí no existe tampoco, para sanciones. Estas sanciones se pueden estimar como un resguardo a la democracia o al proceso democrático en Nicaragua. Elecciones libres, condicionamiento con los préstamos, cambio de elecciones libres, que los poderes del Estado actúen de manera independiente y no supeditados, y ese condicionamiento viene con los préstamos. Algo que se me asemeja mucho al waiver, que seguramente vos lo vas a estar explicando, y en donde al gobierno le han funcionado muy bien las cosas. La gestión de la PGR ha sido buena en ese sentido. Pero, digamos, ¿por qué esos condicionamientos? Yo decía que no es porque los gringos o los americanos nos miren que somos bonitos, ni que estamos en Centroamérica, ni que porque tenemos lagos y volcanes, por nada de eso. Es el funcionamiento del Estado para poder ellos invertir con más tranquilidad y que no se les descomponga la situación. Porque si se estabiliza el Estado de Nicaragua, automáticamente se pone en peligro la inversión que han hecho, no solamente el capital de los Estados Unidos, que ahorita es abundante con las obras de desarrollo, sino también la inversión internacional. El gobierno ha hecho un compás de espera después de lo de Roberto Rivas, que está muy vinculado realmente al NICAAC, y seguramente se está preparando una respuesta para esto. Pero sí me llamaba mucho la atención que al momento de sanciones que se puedan producir contra Nicaragua, los afectados en ningún momento va a ser la cúpula empresarial, ni el gobierno, ni el gran capital, va a ser la población. Aquí nos hemos estado quejando desde hace rato por el desempleo, nos hemos quejado por el alza de la energía eléctrica, nos hemos quejado por la carga impositiva que se ha multiplicado, no se ha duplicado, se ha multiplicado. Nos hemos quejado por el asunto de los combustibles y el encarecimiento en el costo de la vida como resultado casualmente de la energía y los impuestos y una serie de cobros arbitrarios como los del agua también. Pero el análisis nosotros lo llevamos a un punto. ¿Hasta qué punto la población, el nicaragüense en términos medios, se vería afectado, digamos, con un NICAAC? Y hasta dónde el gobierno tiene capacidad de negociar una situación como esta, porque, repito, no es que a Estados Unidos le interese o que nos mire bonito, es su seguridad de inversión y su capital aquí en Nicaragua. Bueno, mira, la NICAAC ya sabes que es una iniciativa que lo que pretende es frenar los desembolsos de dinero en efectivo en aquellos organismos multilaterales y bilaterales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, en donde el gobierno de Estados Unidos tiene un nivel de beligerancia muy fuerte. Hemos hablado, algunos congresistas, la embajadora han mencionado que los empréstitos para infraestructura, que los empréstitos para educación, 100%, para salud, que los empréstitos para el desarrollo de la democracia no van a estar vetados. Van a estar vetados, ¿verdad? Otro tipo de inversiones. A la par nosotros, pues, el gobierno está efectuando una serie de inversiones
a partir de este año muy fuerte, con fondos que ya están en la cartera de estos organismos como el BID y el Banco Mundial, y están aprovechando el DESI. El DESI está por el paquete y en el cual Estados Unidos pues no tiene relevancia. Entonces escuchamos que van a ampliar la pista Juan Pablo II, que es una inversión muy fuerte, que se va a mejorar la pista de las Piedrecitas hasta el Sete Sur, de que van a hacer algunas obras, ¿verdad?, para mejorar la infraestructura, la escorrentía, otras cosas de Managua. Entonces, por lo menos este año se espera un nivel de inversión pública muy fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, al señor Ortega le están pidiendo como contraparte que él efectúe actos que vayan orientados a demostrar que verdaderamente no quiere establecer aquí ni una dinastía ni una tiranía por la sucesión familiar que se está viendo a todas luces. Entonces, la primera prueba de fuego se la mandan y le dicen, te aplicamos la ley Magnitsky a la primera persona, que es la más representativa en todos los fraudes electorales. Tengo entendido que Gerardo Rivas acaba de renunciar como embajador de Nicaragua en Costa Rica para evitar ese problema con la investigación que está haciendo el gobierno costarricense. Entre más adelante el asunto de Roberto Rivas puede crear más dudas. Acordémonos que aquí Daniel Ortega está acostumbrado a jugar al filo de la navaja. Es peligroso cuando la habilidad se va perdiendo. El tiempo nos da experiencia, pero nos va restando algún tipo de habilidades prácticas, motoras, psicomotrices, ¿verdad? Y creemos que el desarrollo, que el capital que él ha desarrollado y su familia no lo va a querer poner en el peligro. Va a tener que dar respuestas positivas, se lo ha expresado la Asociación Americana de la Cámara de Comercio, el clero, el cogobernante COSEP, pidiéndole muestras en donde la OEA por lo menos, o quien sea, pues mire, están haciendo algo para reordenar una situación en donde una persona controla todos los poderes del Estado. Si en el DICAC, ¿qué va a pasar? Se ha de financiar una serie de proyectos y los perdidosos somos los trabajadores. Aquí nosotros estamos viendo cómo ante las primeras expectativas y los primeros petardos de la ley Magnitsky, las respuestas son: se elimina el subsidio a la energía eléctrica, se incrementa la tarifa de agua potable, se incrementa el precio del queso, el precio del huevo, se incrementan y se disparan los precios de los combustibles. Los taxistas no quieren hacer ninguna carrera de 30 cosas. No estás en la UCA y le dices, llame a Metrocentro y te dicen 40. Estás en la colonia Salvadorita y te quieres venir aquí a Radio Pensamiento y te dicen 60. Ya no. Por el costo del combustible. Por el costo del combustible. Las cooperativas de taxi han planteado una realidad que ellos entienden al trabajador, porque el trabajador tiene un salario restringido, pero que ellos también no pueden seguir perdiendo, pues. Entonces, yo le decía a uno de ellos, para la licencia una semana, no compre gasolina. Aquí le digo, a veces las cosas se resuelven de manera pragmática. Nos vamos a parar una semana, no compramos gasolina, ¿verdad? Porque creemos de que la gasolina está muy cara. Porque efectivamente aquí la gasolina, los derivados del petróleo y la energía eléctrica
pues son los más caros de Centroamérica. Entonces, peligrosos los trabajadores, corres a los trabajadores. Estos trabajadores a la vez han invertido en adquirir una casa en esas urbanizaciones nuevas, dejan de pagarlas, ¿verdad? Dejan ahí la plata, los bancos recuperan la casa y se detiene uno de los motores más fuertes de la economía, como es el sector de la construcción. Hay mucha preocupación por la desaceleración que trae. La gente no está en capacidad de seguir comprando viviendas porque no hay creación amplia de fuentes de trabajo. ¿En qué áreas que se ve la creación de fuentes de trabajo? En los call centers. Pero en los call centers también tienen una práctica. Después de 2 años te corren, ya no te quieren ver. Yo conozco casos de trabajadores excelentes a trabajadores que en el mes de diciembre les dieron premios por ser los mejores trabajadores del año y que en enero los corrieron y les aplicaron el 45. ¿Por qué? Porque ya estos trabajadores ganan más de $500, ganan hasta 700. Entonces les sale más barato contratar a otro de 500 que tener a uno de 700. Y así están. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El que se va a quedar sin trabajo es el trabajador medio. El trabajador medio ya no va a poder pagar el carro que compró en cualquiera de las casas comerciales, ni va a poder pagar la mensualidad de la casa que adquirió en el banco comercial. Cuando hacen esas subastas o esas ferias de hogares. A título personal, a título de ciudadano, pues yo he dicho, se va a buscar cómo reconcentrar la divisa. No nos asustemos si las remesas que usted recibe no se las dan en dólares, se las dan en córdoba, porque habría que reforzar las reservas internacionales para evitar que el plan macroeconómico se caiga. Hay estimaciones, ¿verdad? Yo respeto mucho al doctor Néstor Avendaño. Néstor dice que si la ley de ICAC se da en el año 2018, ¿verdad? El incremento, el crecimiento de la economía andaría por casi 4.2%, y que en el año 2019 se bajaría, ¿verdad?, debajo de los 4 puntos. Entonces hay que pensar bien. Los primeros pasos están aquí. Afuera no nos están bien. Afuera lo que hay es una presión para que el gobierno ceda, ¿verdad? Sea y diga, yo no quiero seguir en este plan de que la gente está creyendo afuera que tiene una dinastía o una sucesión de 30 a 40 años que va a seguir controlando el país, sino que ve aquí hay más amplitud demócrata. Él tiene todos los elementos para hacer un circo con nueva fachada. Tienen los payasos, son los que le van nuevo disfraz. Al PLC le ponen otro disfraz, a ALN le ponen otro disfraz, al APE le ponen otro disfraz, al Partido Conservador otro disfraz, ¿verdad? Y puede seguir, seguir haciendo los juegos demócratas, ¿verdad? Y establecer un mecanismo de votación más creíble. Es que, mira, yo estoy claro, y por eso decía, no es que los americanos viven enamorados de nosotros, no, lo que quieren es estabilidad. Así. Para poder invertir y para garantizar la inversión que tienen. Entonces ahí viene la habilidad que puede haber en una negociación, porque para mí, analizando el caso de Roberto Rivas, no más que usted está ferro de alguien. No creo yo que haya hecho tanta fortuna, digamos, ni que se haya sacado la lotería continuamente, como para tener flotas de aviones y las inversiones que él tiene. Entonces,
me parece que lo que le están planteando es un rejuego democrático. Y como decíamos, la oposición tal como está, a mí se me parece mucho a la de Venezuela, y en Venezuela va a ganar Maduro. Así es. ¿Verdad? Aquí, digamos, es que participen todos, incluso el MRS, que es el que ha estado empujando en todo esto y el que ha ido a poner quejas, por un lado. Y por otro lado, tal como se manifiestan los partidos políticos hoy, no sé mañana, no les vieron posibilidades de... Es que no hay posibilidades, no tienen nada porque es un frente perro, ¿verdad? Peleándose en huesitos. Ahora, el Frente tiene una característica, es un partido militar. Y como tal, y esa característica la mantienen, aunque ya no son los mismos que estuvieron en el 80, digamos, ellos pueden poner gente al frente del país que no necesariamente va a salirse de la línea de ellos, pero que ya no son los mismos, que es lo que vos planteabas. Es que el frente va a tener que llegar a una retrospectiva. ¿Qué fue lo que pasó en los 80? En los 80 el frente tuvo una alianza con el Gran Capital. Y vos viste a grandes empresarios frente a algunas instituciones del Estado, porque eran los que tenían las relaciones internacionales. Vos viste a los guardacoronel, a los chamorros, a un montón de gente frente a los ministerios, a Salvador Mayorga, que era dueño de la PLEU como ministro, como viceministro de Cultura, a William Bach, a William Hipper, a un montón de gente, ¿verdad? A Silvio Vargas, a ningún hecho chamorro, ¿verdad? Que venía de la oligarquía de Granada, que estuvieron al frente de muchas instituciones del Estado. Y el frente les delegó confianza. Y la gente trabajó. Y hubo personal del frente intermedio que estaba detrás de ellos y aprendió. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un planteamiento de que tiene que ser joven, ¿verdad? Para que diga sí, señor, aunque no sepa nada, aunque dé lástima. Porque, Alan, vos llegas a la alcaldía y en la alcaldía lo que te da ganas de llorar, una mediocridad en esa área de catastro, de urbanismo, pero mediocridad. Ellos mismos están diciendo de que toda la gente que eran los liberales que habían quedado, los que vos la dices, los están despidiendo ahorita. Y gente que tiene experiencia. Así, ya los despidieron. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo pasó hace poco en Indeter. Indeter hasta ahorita están retomando, ¿verdad? Porque comenzaron a entender la despedida de profesionales con gran experiencia. Pero en muchas instituciones, ellos dicen, no, personal militante y joven, adultos, no, que se vayan al carajo. En una radio, yo creo que en la radio, en la 800, yo venía escuchando gente del frente que te dice, mira, si en el frente hay gente de mucha experiencia y que tiene una mochila, dice, de valores morales, éticos y revolucionarios muy fuertes, pero no le da trabajo. Mire, yo he escuchado mucho, hay quienes se quedaron en el pasado, que yo hice, que yo peleé, que yo luché, eso ya no valen nada. No. ¿Verdad? Eso ya no valen nada y quedan para el recuerdo. Pero voy a una definición que muchas veces he hecho en mis comentarios. ¿Qué es la cultura? La transmisión de conocimientos de una generación a otra. Y tiene que haber definitivamente una concatenación. No podés cortarlo de paso. Es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Vos ves de pronto allá en el DER al delegado de Managua, y es alguien que lo puso Fidel Moreno, porque dicen que el que manda en Indeter es Fidel Moreno, que no es el director de Indeter, pues. Entonces, allá puso hace 2 años a una muchacha Evelyn que era, y a otra Jenny que era la socialista, que solo iban a hacer cagada, ¿verdad? Pero era porque él la había puesto porque era de su confianza, aunque desconocieran.
Ellas desconocían que era invertir y que era catástrofe y todo eso. Entonces, el ciudadano paga los platos rotos, ¿verdad? El cliente cree que vos le estás haciendo un mal trabajo porque te devuelven los papeles, no ven si hay concatenación en lo que vos pedís, en los documentos que llevas, y ese es el problema. Entonces, aquí enfrente va a tener que volver a retomar, así como está Codo gobernando. Ahí tiene una buena cantera en la gente del José. Por eso. Ahí tiene una buena cantera. Tiene una buena cantera y lo puede utilizar sin necesidad de contratarlo. Pero mira, aún en el mismo frente sandinista hay elementos pensantes y muy capacitados, ¿verdad? Que aunque todos somos sustituibles en la vida, harían un mejor papel que la gente que han estado metiendo. O sea, solo es que este joven, no solo es eso, los conocimientos, la experiencia. Y si combinamos juventud con experiencia, tenés éxito. Claro. Entonces, ayer yo miraba el reprise de un programa de estos que hay en 100% noticias, que es un programa que dirige, ¿verdad?, el periodista Miguel Mora. Y escuché a Néstor Avendaño dar unas expresiones muy duras contra el asesor económico del gobierno de Nicaragua. Vaya, Sí. pero vaya, está como apartado lo está. Por eso, pero el otro dijo, mira, lo que pasa es que yo le dije al señor Arce que para que él entendiera un poco de lo que yo digo, necesito que pase varios días recibiendo la clase y las explicaciones para que él entienda un poco. Pero varios días, Carlos, vos que sos economista, eso no es así. Por eso yo sé. Él se equivocó, Néstor, también, varios años. A ver. No, él dijo, ¿verdad?, para no hacer pues tan grande la cosa. Pero dice, aquí dice, hay gente del gobierno que llega a leer documentos, dice, por leerlo, porque alguien se los pone, pero no entiende lo que están hablando. Dice. Ellos creen que el indicador, ¿verdad?, de crecimiento económico o el indicador mensual de la actividad económica es igual al Producto Interno Bruto, y son dos cosas diferentes. Y ahí tiene toda la razón, porque vos ves, el IMAE según el Banco Central 4.2, el IMAE del Banco Central 4.5. Entonces vos crees que ese es la tasa de crecimiento. No es la tasa de crecimiento, el índice, ¿ves?, el índice mensual de la actividad económica, pero el Producto Interno Bruto es otra cosa. Entonces, como Nicaragua tiene una de las tasas impositivas más fuertes de Centroamérica, entre más impuestos recados de Nicaragua, el nivel de crecimiento es mayor. Aquí nosotros no pasamos de un límite de 1.450, 1.400, hemos querido llegar a 1 millón, a 1.500 millones de dólares en inversiones y no hemos podido pasar. Pero, si vos te fijas, cada año el nivel de recaudación es más fuerte. Entonces, mientras la actividad económica interna tenga más recaudación, el Producto Interno Bruto va a ir creciendo. Este año puede ser, ¿verdad?, que disminuye un poquito por el lado de las depreciaciones de los bienes. ¿Por qué? Porque están importando menos bienes de capital. Sueldo de salario, habíamos que ver, porque eso es uno de los integrantes del Producto Interno Bruto, los sueldos de los salarios. Entonces, ahí es donde, en esa mezcla, la verdad, es donde mucha gente se confunde y dice cualquier disparate. Entonces, el Néstor es muy serio y es muy tajante. Entonces, la preocupación es si el Producto Interno Bruto se va a mantener en ese margen de 4.5 a 5 puntos o pasa de los 5. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir en la misma situación. El montón de gente que conoce un poco, que tiene un poco de experiencia viéndose del país, mandando más remesas, las remesas sosteniendo el consumo interno, y nos mantenemos en una economía utópica, falsa, ¿verdad? No nos mantenemos en una economía autosostenible. La economía autosostenible la gente desde 1979. Esa economía no necesitaba de trucos macroeconómicos, era autosostenible. La rueda de la economía giraba
de forma integrada. Entonces, había una buena clase media, había trabajo en el Estado, la empresa privada que era el mayor aumentador de trabajo. Aquí la gente, una vez que nosotros vemos el ejemplo, después del 73, vemos cómo la clase media es capaz de asumir que 5, 7, 8, 10 repartos que se crean después del terremoto. Mira, yo en el caso de los repartos pues tengo unos criterios muy especiales, pero el fondo para mí, un oyente decía hoy que en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos le ha dado muy poca importancia al Congreso, a la NICAC. Yo digo que no, la aprobaron por unanimidad en la Cámara de Representantes y en el Senado, que son donde se ha estado impulsando, hay gente que está obstinada en que se apruebe. Ahora, como contrapartida, se le va a pedir a Nicaragua, digamos, como pasó en el waiver, la indemnización a los americanos caitudos. Que como contrapartida, puede Nicaragua dar también respuesta a esto, digamos, por el proceso que se está necesitando. Vos planteabas un mecanismo, o sea, todos estos partidos son satélites. Sí. Hoy y mañana Van a seguir siendo satélites. El mismo espectro político va a seguir. Entonces, ahora te pongo y si el frente se me va un pito a Dominica. ¿Y qué? Yo tengo mis reales, yo estoy trabajando mis reales. Aquí va a haber pobreza, ¿verdad? Pero yo voy a traer mercadería y la voy a vender. Y yo como frente voy a seguir creciendo. Yo como empresario voy a seguir creciendo. es que no es la mentalidad del 79, este es otro frente. Pero no, es que no. Pero es que estamos hablando de un frente que está dirigido por una persona ya senil, ya en el ocaso de su vida, hablemos claro, y que es representado una voz contra los Estados Unidos desde 1970. Yo me refería al frente del 79, que es un grupo de idealistas, Bueno. pero que al final, digamos, no es la situación de cuando llegan al poder los que se quedaron, claro, porque los otros están en el MRS, los que se quedaron. No es la misma situación de cuando llegan al poder ahora. O sea, yo a Roberto Rivas lo conocí como oficinista, jefe de una oficina, y me sorprende verlo ahora, digamos, como el hombre acumulado, que es un gran negociante seguramente, ¿verdad? Mientras no se pruebe lo contrario. Y he visto, digamos, emerger capitales de gente del frente que son capitales fuertes. O sea, no es la situación del 79. Por eso, pero Eran marxistas. la voluntad, si él dice no, por no dar su brazo al torcer, y para que no digan que hubo un encima y que le botaron el brazo, él es capaz de jugar un rato. Mira, yo lo miré negociar, aunque los años han pasado, es cierto que se pierden facultades, pero hay experiencia. Con la paz en Centroamérica, se decía, me acuerdo del vicecanciller Talavera, que el comandante está duro, decía. Yo aprendí a oír eso del comandante está duro, se lo oía a Payo Solís, se lo oía al coronel del Cuervo y a muchos que ya no están en el frente. Pero al final se reservaba una manga. Ese involucraba a todo y ganaba. Ahora, los tiempos han cambiado, pero siempre las negociaciones Pues sí, dan algo. es que tiene que dar algo. Entonces, él puede modificar el sistema electoral de la forma que se lo señale. Mira, un instituto de población, con esta gente, poner 6 personas de prestigio y luego llegas ahí, meterlas adentro, ¿verdad? Dentro de un grupo de 10. Y hagamos las elecciones. A como está la oposición, nunca le va a ganar. Nunca le va a ganar. Entonces, él abre, pide la ley NICAC y sigue en el poder.
El tiempo se nos fue. Ha sido interesantísimo este conversatorio. El Chelito. El Chelito está, ya le están dando Catarina en preescolar, ya agua maternal. ¿Cómo se del tiempo? De acuerdo cuando debutaste como abuelo, qué feliz estaba, ya va a preescolar. Ya va a preescolar, ahí le están montando Catarina ya. Hasta mañana. Bueno. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.